La mañana del 15 de marzo amaneció con un cielo despejado sobre Madrid, como si el universo hubiera conspirado para regalarle a Kate Mendoza el día perfecto para celebrar sus 44 años de vida. Desde la ventana de su apartamento en el barrio de Malasaña, contempló las calles que habían sido testigo de tantas transformaciones en su existencia, mientras el aroma del café recién hecho se mezclaba con los primeros rayos de sol que se filtraban entre las cortinas de lino blanco. Kate había despertado con una sensación extraña, una mezcla de nostalgia y expectación que no lograba definir completamente. Quizás era la conciencia de que estaba entrando en una nueva década de su vida, o tal vez el peso de todos los recuerdos que se agolpaban en su mente como fotografías dispersas de un álbum familiar. Había decidido que este cumpleaños sería diferente. No quería una celebración convencional, sino un viaje emocional a través de los momentos que habían moldeado la mujer que era hoy. Su hermana menor, Carmen, había llegado desde Barcelona la noche anterior, cargada de maletas y con esa sonrisa traviesa que Kate conocía desde la infancia. Carmen siempre había sido la organizadora de la familia, la que recordaba fechas importantes y se encargaba de que ninguna celebración pasara desapercibida. Pero esta vez, Kate había sido específica en sus instrucciones, nada de fiestas multitudinarias ni sorpresas elaboradas. Quería intimidad, quería reflexión, quería reconectar con las personas y los lugares que realmente importaban. Mientras se vestía con ese vestido azul marino que había comprado en París durante su luna de miel, hace ya 15 años, Kate no pudo evitar sonreír al recordar cómo había discutido con Miguel sobre el precio. «Es demasiado caro para algo que solo usarás una vez», le había dicho su entonces esposo. Qué equivocado había estado. Ese vestido se había convertido en su talismán para las ocasiones especiales. Había sido testigo de ascensos laborales, cenas importantes y celebraciones familiares. Ahora, divorciada desde hacía 3 años, el vestido seguía siendo hermoso, pero las historias que llevaba cosidas en su tela habían cambiado de significado. El teléfono sonó interrumpiendo sus pensamientos. Era su madre, Esperanza, llamando desde Sevilla con esa puntualidad que caracterizaba todas sus conversaciones matutinas. «Mi niña hermosa, feliz cumpleaños», le dijo con esa voz cálida que siempre conseguía transportar a Kate a su infancia en la casa de la calle Sierpes. Durante 30 minutos conversaron sobre todo y nada: el tiempo, la salud del abuelo Joaquín, los planes para las próximas vacaciones de verano. Pero Kate notaba algo diferente en la voz de su madre, una ternura especial que solo aparecía cuando Esperanza intuía que su hija mayor necesitaba más amor del habitual. «¿Estás bien, mamá?», le preguntó Kate, interrumpiendo el relato sobre los nuevos vecinos del segundo piso. Hubo un silencio breve antes de que Esperanza respondiera. «Solo pensaba en el día que naciste, mi amor. Era un día como hoy, soleado y lleno de promesas. Tu padre estaba tan nervioso que se olvidó de llevar la bolsa del hospital, y tuvimos que improvisar con lo que había en casa». Kate cerró los ojos y se dejó llevar por la historia que había escuchado cientos de veces pero que nunca perdía su magia. Carmen apareció en la cocina cuando Kate terminaba la llamada, ya vestida con unos vaqueros y una camisa blanca, el pelo recogido en una coleta alta que la hacía parecer 10 años menor. «Buenos días, cumpleañera», le dijo mientras se servía una taza de café y robaba un trozo de la tostada de Kate. «He estado pensando en el plan de hoy y creo que deberíamos empezar por el Parque del Retiro. ¿Recuerdas cuando papá nos llevaba allí los domingos?». Por supuesto que lo recordaba. Aquellos domingos en el Retiro habían sido el refugio de la familia Mendoza durante los años más complicados, cuando el dinero escaseaba pero el amor abundaba. Su padre, Antonio, tenía la costumbre de inventar historias fantásticas sobre cada estatua, cada fuente, cada árbol centenario del parque. Para Kate y Carmen, aquellos paseos no eran simples caminatas familiares, sino aventuras épicas donde ellas eran las protagonistas de cuentos que su padre narraba con la pasión de un novelista consumado. Papá siempre decía que el Retiro era un libro abierto donde cada persona escribía su propia historia, murmuró Kate, sorprendida por la claridad con que recordaba aquellas palabras. Antonio había fallecido 5 años atrás, víctima de un infarto silencioso que se lo había llevado mientras dormía. Kate aún se despertaba algunos domingos esperando su llamada semanal, esa conversación de 1 hora en la que le preguntaba por su trabajo, sus planes, sus sueños, siempre con ese interés genuino que caracteriza a los padres verdaderamente presentes. Las 2 hermanas salieron del apartamento cuando las campanas de la iglesia de San Antón marcaban las 11 de la mañana. Las calles de Madrid bullían con la actividad típica de un sábado. Familias con niños camino al parque, parejas de turistas consultando mapas,
grupos de amigos planificando el almuerzo. Kate se sintió parte de esa coreografía urbana, pero también curiosamente distante, como si observara la vida desde una perspectiva privilegiada que solo otorgan los cumpleaños significativos. El metro hasta Retiro estaba abarrotado, pero Carmen había conseguido 2 asientos juntos y aprovechó el trayecto para mostrarle a Kate las fotografías que había estado organizando durante las últimas semanas. «Mira esto», le dijo mientras deslizaba la pantalla de su teléfono. «Encontré estas fotos en el álbum de mamá». Eran imágenes de Kate a los 20 años, durante su época universitaria en Granada, cuando estudiaba periodismo y creía que cambiaría el mundo con sus artículos. En una de las fotografías, Kate aparecía sentada en una terraza de la Carrera del Darro, rodeada de libros y cuadernos, con esa expresión de concentración absoluta que Carmen recordaba vívidamente. «Eras tan seria», le dijo riéndose. «Siempre hablabas de Kapuscinski y García Márquez como si fueran tus mentores personales». Kate sonrió al recordar aquella época de certezas absolutas, cuando creía que la vida seguiría un guión predecible. Estudios, trabajo, matrimonio, hijos, jubilación. Qué ingenuo había sido al pensar que la existencia se desarrollaría según sus planes meticulosamente elaborados. El Parque del Retiro las recibió con esa majestuosidad silenciosa que solo poseen los lugares cargados de historia personal. Kate y Carmen caminaron lentamente por los senderos de gravilla, esquivando ciclistas y familias con carritos de bebé, dirigiéndose instintivamente hacia el estanque grande donde solían alquilar barcas de remos los domingos de su infancia. El agua brillaba bajo el sol de mediodía como un espejo gigante donde se reflejaban las nubes blancas que navegaban perezosamente por el cielo madrileño. «¿Te acuerdas de la vez que papá nos retó a una competición de remo?», preguntó Carmen mientras se sentaban en uno de los bancos que rodeaban el estanque. Kate asintió, recordando vívidamente aquel domingo de primavera cuando ella tenía 12 años y Carmen apenas 9. Su padre había alquilado 2 barcas y había propuesto una carrera que, según él, determinaría quién era la mejor marinera de la familia Mendoza. Lo que Antonio no había anticipado era que ninguna de sus hijas sabía remar correctamente, y lo que comenzó como una competición amistosa terminó siendo una comedia acuática donde las 3 barcas giraban en círculos mientras los demás visitantes del parque se divertían observando el espectáculo. «Papá se rió tanto que casi se cae al agua», recordó Kate con una sonrisa nostálgica. «Y mamá nos gritaba desde la orilla que tuviéramos cuidado, como si el estanque fuera el océano Atlántico». Aquellos habían sido tiempos de inocencia absoluta, cuando los problemas más grandes de Kate consistían en decidir qué carrera estudiar y si debería cortarse el pelo o dejárselo largo. La vida adulta le había enseñado que la felicidad reside frecuentemente en esos momentos aparentemente insignificantes que solo cobran valor cuando el tiempo los convierte en recuerdos preciosos. Un mensaje de WhatsApp interrumpió sus pensamientos. Era de Alejandro, su compañero de trabajo y uno de sus mejores amigos desde hacía 8 años. «Feliz cumpleaños, jefa. Espero que estés celebrando como te mereces. Te tengo una sorpresa para el lunes». Kate sonrió al leer el mensaje, recordando cómo había conocido a Alejandro durante su primer día en la agencia de comunicación donde ahora trabajaba como directora creativa. Él era el diseñador gráfico más joven del equipo, recién salido de la universidad, lleno de ideas innovadoras y con esa energía contagiosa que caracteriza a quienes aún creen que pueden conquistar el mundo. Al principio, Kate había sido su supervisora directa, encargada de pulir su talento natural y enseñarle los entresijos del mundo publicitario. Pero con el tiempo, su relación profesional se había transformado en una amistad sólida basada en el respeto mutuo y la complicidad creativa. Alejandro había sido testigo de su divorcio, sus noches de dudas existenciales, sus pequeños triunfos profesionales y sus grandes decepciones personales. Era una de esas personas que aparecen en la vida cuando menos las esperas, pero cuando más las necesitas. Carmen había sacado un termo con café y unos bocadillos que había preparado antes de salir del apartamento. «Pensé que podríamos hacer un picnic improvisado», dijo mientras extendía una manta sobre la hierba cerca del estanque. Kate se quitó los zapatos y sintió la textura fresca del césped bajo sus pies descalzos, una sensación que la transportó inmediatamente a los veranos de su infancia en la casa de los abuelos en Córdoba, donde pasaba las vacaciones corriendo por el patio andaluz sin más preocupación que decidir si prefería helado de chocolate o de fresa. «Carmen, ¿tú crees que he tomado las decisiones correctas en la vida?», preguntó Kate de manera inesperada, sorprendiéndose a sí misma por la vulnerabilidad de la pregunta. Su hermana la observó durante unos segundos antes de responder,
masticando lentamente un trozo de bocadillo mientras elegía cuidadosamente las palabras adecuadas. «Creo que has tomado las decisiones que tenías que tomar en cada momento», respondió finalmente Carmen. «Y creo que las decisiones no son correctas o incorrectas por sí mismas, sino que se vuelven correctas o incorrectas dependiendo de lo que hagas con las consecuencias». Era una respuesta típicamente sabia de Carmen, quien siempre había tenido esa capacidad para transformar conversaciones complejas en reflexiones profundas pero accesibles. Kate pensó en Miguel, su exmarido, y en los 15 años que habían compartido antes de que todo se desmoronara lentamente, como un castillo de arena que la marea se lleva sin prisa pero sin pausa. No había sido un divorcio traumático, no había habido infidelidades ni peleas épicas, solo el desgaste silencioso de dos personas que habían crecido en direcciones diferentes y ya no conseguían encontrarse en el mismo punto emocional. Miguel quería la estabilidad de la vida suburbana, hijos, hipotecas de 30 años y vacaciones organizadas, con meses de antelación. Kate había descubierto que necesitaba aventura, espontaneidad, la posibilidad de reinventarse cada cierto tiempo. ¿Sabes qué es lo más extraño del divorcio?, le dijo Kate a Carmen mientras observaba a una pareja mayor que paseaba tomada de la mano alrededor del estanque. No es la soledad, no es volver a vivir sola, no es ni siquiera la sensación de fracaso. Es darte cuenta de que puedes querer genuinamente a alguien y aún así no ser la persona adecuada para esa persona. Miguel era un buen hombre, probablemente el más decente que he conocido en mi vida, pero éramos como dos idiomas hermosos que no conseguían traducirse el uno al otro. Carmen le apretó la mano con cariño. Ella también se había divorciado 3 años atrás, aunque por razones completamente diferentes. Su matrimonio había terminado cuando descubrió que su marido llevaba 2 años manteniendo una relación paralela con una compañera de trabajo. A diferencia del divorcio amigable de Kate, el de Carmen había sido una batalla legal y emocional que había durado más de 1 año y la había dejado escéptica respecto al amor romántico. «A veces pienso que papá y mamá tuvieron suerte», murmuró Carmen mientras observaba a un grupo de adolescentes que intentaban hacer trucos con monopatines cerca de la fuente. Se conocieron cuando eran muy jóvenes, crecieron juntos, construyeron una vida juntos sin cuestionarse demasiado si eran compatibles o no. Simplemente decidieron que iban a hacer que funcionara, y funcionó. Era cierto, Antonio y Esperanza habían celebrado 38 años de matrimonio antes de que la muerte los separara, y Kate no recordaba haberlos visto discutir seriamente ni una sola vez. El teléfono de Kate volvió a sonar. Esta vez era una videollamada de su mejor amiga desde la universidad, Sofía, que ahora vivía en Buenos Aires trabajando como corresponsal de guerra para una cadena internacional de noticias. La pantalla se iluminó con la sonrisa bronceada de Sofía, que aparecía sentada en lo que parecía ser la terraza de un café porteño, con el ruido del tráfico de fondo y esa luz dorada que caracteriza los atardeceres sudamericanos. «¡Feliz cumpleaños, hermana de mi alma!», gritó Sofía con ese entusiasmo que conseguía atravesar pantallas y continentes. «Lamento no poder estar ahí para celebrar contigo, pero estoy cubriendo una historia que no puedo abandonar. Te juro que el año que viene vamos a hacer una fiesta épica para compensar todos los cumpleaños que me he perdido». Kate sintió una mezcla de alegría y melancolía al ver a su amiga. Sofía había conseguido la vida que Kate había soñado durante sus años universitarios. Una existencia nómada llena de aventuras periodísticas y experiencias extraordinarias, pero también una vida sin raíces permanentes, sin la estabilidad de un hogar fijo o una familia propia. Después de la videollamada con Sofía, Kate y Carmen decidieron caminar hacia el Palacio de Cristal, ese edificio de hierro y cristal que siempre había fascinado a Kate por su capacidad de capturar y transformar la luz natural en un espectáculo casi mágico. El sendero que llevaba hasta el palacio estaba bordeado de rosales que comenzaban a florecer con la llegada de la primavera, llenando el aire con esa fragancia delicada que siempre conseguía transportar a Kate a momentos específicos de su pasado. Mientras caminaban, Kate recordó la tarde de octubre cuando había traído a Miguel por primera vez al retiro, durante los primeros meses de su relación. Había sido un sábado perfecto de otoño madrileño, con esa luz dorada que hace que todo parezca más hermoso de lo que realmente es. Miguel había llevado su cámara fotográfica analógica, esa vieja Nikon que había heredado de su padre, y había insistido en tomarle fotos a Kate entre las hojas caídas que alfombraban los senderos del parque. «Algún día vamos a mirar estas fotografías con nuestros hijos», le había dicho Miguel mientras ajustaba el enfoque de la cámara. «Y les vamos a contar cómo era su mamá cuando era joven y hermosa». Kate había sonreído entonces, conmovida por la certeza de Miguel sobre su futuro compartido,
Esa confianza absoluta en que su amor sería duradero y fructífero. Qué ironía que ahora, 15 años después, esas fotografías siguieran guardadas en una caja de zapatos en el armario de su dormitorio, junto con otras reliquias de un matrimonio que había sido real y significativo pero que ya no existía. Kate había intentado tirarlas varias veces, pero siempre se detenía en el último momento, incapaz de destruir esos testimonios gráficos de una felicidad que había sido genuina, aunque temporal. Quizás algún día tendría el valor de mirarlas, sin sentir esa punzada de nostalgia, que aún la sorprendía en momentos inesperados. El Palacio de Cristal estaba moderadamente concurrido cuando llegaron, con grupos de turistas tomando fotografías y algunas parejas sentadas en los bancos que rodeaban el edificio, disfrutando del sol de mediodía. Kate y Carmen encontraron un lugar en las escaleras de mármol que llevaban a la entrada principal, desde donde podían observar el interior transparente del palacio mientras conversaban. ¿Sabes qué he estado pensando últimamente?, le dijo Kate a Carmen mientras observaba cómo la luz se filtraba a través de las paredes de cristal creando patrones geométricos en el suelo. He estado pensando en la diferencia entre tener una vida exitosa y tener una vida satisfactoria. Durante años me obsesioné con el éxito. Ascensos, reconocimiento profesional, un matrimonio que pareciera perfecto desde fuera, una casa bonita en el barrio adecuado. Pero ahora que tengo 44 años me doy cuenta de que el éxito sin satisfacción personal es como un edificio hermoso pero vacío. Carmen la escuchaba con atención mientras dibujaba círculos abstractos en la gravilla del sendero con la punta de su zapato. ¿Y qué te daría satisfacción ahora?, le preguntó sin levantar la vista, con esa manera sutil de hacer preguntas profundas que había desarrollado durante sus años trabajando como psicóloga infantil en Barcelona. Kate reflexionó durante varios minutos antes de responder, observando a un grupo de niños que jugaban al escondite entre las columnas del palacio mientras sus padres los vigilaban desde una distancia prudencial. Creo que me daría satisfacción sentir que estoy viviendo mi propia vida, y no la vida que otros esperan que viva, respondió finalmente. Me daría satisfacción despertarme cada mañana con curiosidad por lo que va a traer el día, en lugar de despertarme sintiendo que cada día es una repetición del anterior con pequeñas variaciones insignificantes. Era una confesión importante, y ambas hermanas lo sabían. Kate había pasado gran parte de su vida adulta intentando cumplir con las expectativas sociales, la carrera exitosa, el matrimonio estable, la casa en el barrio apropiado, las vacaciones en destinos respetables. Había construido una existencia que se veía perfecta desde el exterior, pero que internamente la había dejado con la sensación de estar interpretando el papel de una persona que no era realmente ella. Un mensaje de texto interrumpió sus pensamientos. Era de su jefe, Ricardo, felicitándola por su cumpleaños y recordándole que tenía 2 semanas de vacaciones acumuladas que debía tomar antes de final de año. Kate sonrió al leer el mensaje. Ricardo era uno de esos jefes escasos que entienden que los empleados felices son empleados productivos, y siempre la había animado a encontrar el equilibrio entre la vida profesional y personal. ¿Qué planes tienes para esas vacaciones?, le preguntó Carmen después de que Kate le contara sobre el mensaje. Porque tengo una propuesta que hacerte. Carmen había sacado su teléfono y estaba buscando algo en sus fotografías guardadas. ¿Te acuerdas de la conversación que tuvimos hace 6 meses sobre viajar a Japón? Kate asintió. Había sido una de esas conversaciones nocturnas que surgen espontáneamente cuando 2 hermanas se reencuentran después de varios meses sin verse, llenas de sueños y planes que parecen posibles en la intimidad de la conversación pero que luego se diluyen en la rutina diaria. He estado investigando, continuó Carmen mientras le mostraba a Kate una serie de fotografías de templos japoneses, jardines zen y calles de Kioto iluminadas por farolillos de papel. Hay un viaje organizado para personas mayores de 40 que quieren hacer turismo cultural sin las prisas típicas de los tours convencionales. Sale en mayo, dura 2 semanas, y cubre Tokio, Kioto, Hiroshima y Osaka. ¿Qué te parece si lo hacemos juntas? Puede ser tu regalo de cumpleaños tardío y mi regalo de divorcio definitivo. La propuesta tomó a Kate por sorpresa, pero inmediatamente sintió una chispa de emoción que no experimentaba desde hacía meses. Japón había estado en su lista de destinos pendientes durante años, pero siempre había encontrado excusas para posponerlo. Demasiado trabajo, muy caro, muy lejos, muy complicado de organizar. Ahora que Carmen le presentaba la oportunidad de manera concreta y planificada, Kate se dio cuenta de que todas sus excusas anteriores habían sido formas sofisticadas de autosabotaje. ¿Hablas en serio?, le preguntó Kate con los ojos brillantes de entusiasmo. Porque si hablas en serio, mi respuesta es sí. Un sí rotundo,
Definitivo, sin condiciones. Carmen se echó a reír al ver la transformación inmediata en la expresión de su hermana. Esa chispa de aventura que había estado dormida durante demasiado tiempo pero que seguía intacta bajo la superficie de la rutina cotidiana. Pasaron la siguiente hora planificando detalles del viaje mientras caminaban lentamente hacia la salida del parque. Hablaron de templos que querían visitar, comida que querían probar, experiencias que querían vivir. Kate se sintió más viva que en meses, como si el simple acto de planificar una aventura hubiera despertado una parte de su personalidad que había estado en hibernación durante demasiado tiempo. Cuando salían del retiro por la puerta de Alcalá, Kate recibió una llamada de un número desconocido. Dudó si responder, pero finalmente decidió atender. «¿Kate Mendoza?», preguntó una voz masculina que no reconoció inmediatamente. «Soy David Herrera. Trabajamos juntos en El Mundo hace 15 años. Espero que me recuerdes». Por supuesto que lo recordaba. David había sido su compañero en la sección de cultura del periódico durante los 2 años que Kate había trabajado allí después de graduarse, antes de hacer el salto al mundo de la publicidad. «David, qué sorpresa escucharte después de tanto tiempo», respondió Kate con genuina alegría. «¿Cómo conseguiste mi número?». David le explicó que había estado buscando periodistas con experiencia tanto en medios tradicionales como en comunicación digital para un nuevo proyecto editorial que estaba desarrollando. Es una plataforma online enfocada en periodismo de investigación cultural, algo que combine rigor periodístico con narrativa creativa. He estado preguntando por ahí y tu nombre surgió varias veces como alguien que podría estar interesada en algo así. La conversación con David se extendió durante 20 minutos mientras Kate y Carmen caminaban por las calles de Madrid hacia el restaurante donde tenían reserva para el almuerzo. David le explicó los detalles de su proyecto editorial. Una plataforma digital independiente que combinaría periodismo de investigación con narrativas largas, enfocada especialmente en historias culturales que los medios tradicionales ya no cubrían con la profundidad necesaria. Necesitaba un editor jefe con experiencia tanto en periodismo como en comunicación digital, alguien que entendiera tanto el rigor de la investigación periodística como las demandas del mundo online. «Kate, sé que tienes una carrera exitosa en publicidad», le dijo David mientras ella se detenía en un semáforo. «Pero también sé que estudiaste periodismo porque querías contar historias importantes. Esta podría ser la oportunidad de volver a ese primer amor sin sacrificar todo lo que has aprendido en el mundo de la comunicación corporativa». La propuesta la tomó completamente desprevenida, llegando en un momento en que Kate estaba cuestionando exactamente el rumbo de su vida profesional. Después de colgar, Kate se quedó varios minutos en silencio, procesando la conversación mientras Carmen la observaba con curiosidad creciente. «¿Qué pasa?», le preguntó finalmente su hermana. «Tienes esa expresión que ponías cuando éramos niñas y alguien te proponía algo que te daba miedo pero que también te emocionaba muchísimo». Kate le contó sobre la oferta de David, sobre la posibilidad de volver al periodismo después de 15 años en el mundo publicitario, sobre el miedo y la emoción que sentía simultáneamente. «¿Sabes qué me parece más interesante de todo esto?», le dijo Carmen mientras entraban al restaurante. «No es que te hayan ofrecido un trabajo. Es que te lo hayan ofrecido exactamente el día que cumples 44 años, el mismo día que estamos hablando de cambios importantes en tu vida, el mismo día que decidimos hacer el viaje a Japón. A veces el universo tiene una forma muy particular de enviarnos mensajes». El restaurante era un pequeño local familiar en el barrio de Las Letras, especializado en cocina tradicional andaluza, el tipo de lugar que Kate y Carmen habían frecuentado con sus padres durante su adolescencia. La decoración había cambiado muy poco en todos esos años. Las mismas fotografías en blanco y negro de Sevilla colgadas en las paredes, las mismas mesas de madera maciza, el mismo aroma a aceite de oliva y ajo que las transportaba inmediatamente los domingos familiares de su juventud. Durante el almuerzo, las dos hermanas continuaron explorando los temas que habían surgido durante la mañana. El viaje a Japón, la oferta de trabajo de David, las reflexiones sobre el significado del éxito y la satisfacción personal. Carmen había pedido gazpacho y pescadito frito, mientras que Kate había optado por el salmorejo y el rabo de toro, platos que no comía desde hacía meses pero que siempre la hacían sentir conectada con sus raíces andaluzas. «¿Sabes qué me dijo mamá la última vez que hablamos por teléfono?», le contó Carmen mientras mojaba un trozo de pan en el gazpacho. «Me dijo que estaba preocupada por ti, que notaba que no sonabas feliz cuando hablabais por teléfono. Según ella, tienes esa voz que ponías cuando eras pequeña y algo te molestaba pero no sabías exactamente qué». Kate no pudo evitar sonreír.
Su madre siempre había tenido esa capacidad casi sobrenatural para detectar estados emocionales a través de conversaciones telefónicas aparentemente normales. Mamá tiene razón, admitió Kate después de un momento. No he sido realmente feliz durante mucho tiempo. He sido exitosa, he sido funcional, he sido responsable, pero no he sido feliz. Es como si hubiera estado viviendo la vida que se suponía que tenía que vivir en lugar de la vida que realmente quiero vivir. Era una confesión dolorosa pero liberadora, el tipo de verdad personal que solo puede expresarse en el contexto de una conversación íntima con alguien que te conoce desde la infancia. Carmen dejó la cuchara en el plato y se inclinó hacia adelante, mirando a Kate con esa expresión seria que aparecía cuando estaba a punto de decir algo importante. Kate, ¿te acuerdas de cuando teníamos 17 años y jugábamos a imaginar cómo serían nuestras vidas cuando fuéramos adultas? Kate asintió, recordando esas tardes interminables de verano en Córdoba cuando construían castillos en el aire sobre sus futuros imaginarios. Tú siempre decías que querías ser periodista y viajar por todo el mundo escribiendo historias sobre personas fascinantes, continuó Carmen. Decías que querías vivir en ciudades diferentes, aprender idiomas nuevos, conocer culturas distintas. Y mira dónde estás ahora. Tienes la oportunidad de volver al periodismo con David. Tienes la oportunidad de viajar a Japón conmigo. Tienes la libertad de una mujer divorciada sin hijos que puede tomar decisiones basándose únicamente en lo que la hace feliz. Tal vez sea hora de recordar a esa niña de 10 años y preguntarle qué quiere hacer ahora. La conversación fue interrumpida por la llegada de una tarta de cumpleaños que Carmen había encargado secretamente cuando hicieron la reserva. Era una tarta de chocolate con fresas, el sabor favorito de Kate desde la infancia, decorada con 44 velas que iluminaron la mesa cuando las encendieron. Los demás clientes del restaurante se sumaron espontáneamente a la celebración, cantando el cumpleaños feliz mientras Kate se ruborizaba pero sonreía con genuina alegría. Mientras soplaba las velas, Kate cerró los ojos y pidió un deseo. No fue un deseo específico sino más bien una intención. El coraje para tomar las decisiones que la llevaran hacia una vida más auténtica y satisfactoria, sin importar lo que otros pudieran pensar o esperar de ella. Cuando abrió los ojos, vio a Carmen sonriendo al otro lado de la mesa, y se dio cuenta de que su hermana había sido testigo de todas las transformaciones importantes de su vida, desde la niñez hasta este momento de reflexión en su cumpleaños número 44. Después del almuerzo, decidieron caminar sin rumbo fijo por las calles de Madrid, digiriendo no solo la comida sino también todas las conversaciones y reflexiones del día. El sol de la tarde tenía esa calidad dorada que hace que todo parezca más hermoso, y Kate se sintió profundamente agradecida por tener una hermana como Carmen, alguien con quien podía ser completamente honesta sobre sus miedos, sus dudas, sus esperanzas. Cuando llegaron de vuelta al apartamento de Kate al atardecer, encontraron un ramo de flores esperándolas en la puerta, peonías blancas y rosas, las flores favoritas de Kate, con una tarjeta de Alejandro que decía, para la mujer más valiente que conozco, que siempre encuentra la manera de reinventarse. Feliz cumpleaños, jefa. Kate sintió una emoción profunda al leer la tarjeta, dándose cuenta de que tenía personas en su vida que realmente la veían y la apreciaban por quien era, no por quien se suponía que debía ser. Esa noche, mientras Carmen preparaba una cena ligera y Kate organizaba las fotografías del día en su teléfono, recibió un mensaje de Miguel. Era la primera vez que su exmarido se ponía en contacto con ella en varios meses, y el mensaje era simple pero emotivo. Feliz cumpleaños, Kate. Espero que estés celebrando rodeada de amor y que este nuevo año de vida te traiga toda la felicidad que mereces. Siempre vas a ser importante para mí. Kate leyó el mensaje varias veces, sintiendo una mezcla de nostalgia y paz. Era hermoso saber que podían mantener el cariño mutuo a pesar de que su matrimonio no hubiera funcionado. Antes de acostarse, Kate se sentó en su escritorio y abrió su laptop. Había tomado una decisión durante el día, una decisión que se había estado gestando durante meses pero que finalmente había cristalizado durante las conversaciones con Carmen. Escribió 2 correos electrónicos, uno para David Herrera aceptando su oferta de reunirse la siguiente semana para discutir los detalles del proyecto editorial, y otro para la agencia de viajes de Carmen confirmando su participación en el viaje a Japón. Cuando apagó la computadora y se preparó para dormir, Kate se miró en el espejo del baño y vio a una mujer de 44 años que estaba comenzando a parecerse cada vez más a la persona que había soñado ser cuando era joven. No era exactamente la vida que había planeado, pero era una vida que se sentía auténticamente suya. Y eso, se dio cuenta,
Era más importante que cualquier plan perfecto que hubiera podido imaginar años atrás. Su cumpleaños había terminado, pero Kate tenía la sensación de que algo nuevo estaba comenzando, algo que la llenaba de expectación y alegría. A los 44 años, finalmente estaba lista para escribir el siguiente capítulo de su historia, y esta vez iba a asegurarse de que fuera un capítulo que realmente quisiera vivir.